Lucía, bienvenida a Eleva tu Futuro. Gracias por venir acá a Montgomery College a visitar tu campus. Bueno, no sé si este era tu campus, creo que estabas también por Germantown hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, gracias Carolina, qué gusto de verdad verte y conocer este campus. Bueno, regresar a este campus porque yo venía acá también y también estaba en Silver Spring, entonces es la ventaja de Montgomery College, ¿no? Puedes ir a varios lugares. Sí, sí, sí. Mira, tú estudiaste, tú hiciste biología, ahora haces temas trabajas en la comunidad latina, estás muy involucrada en Montgomery County, en sus iniciativas sobre la salud pública. Así que la conversación de hoy se trata de eso, pero quiero que empecemos dame píntame un cuadro de lo que era ser una escena de tu niñez creciendo en Perú. Bueno, imagínate que estás en un hospital bien sucio, antiguo, sin luz, y estás acompañando, bueno, esta niñita era pues una niñita de 8 o 9 años y estaba acompañando a su mamá a hacerse un chequeo médico, que felizmente em, esta señora conocía al doctor, al médico que estaba ahí, entonces le había dicho, vente a tal hora. Entonces vamos, sacamos un ticket y hay una cola de más de 100 personas esperando atenderse. Entonces, mi mamá como que siempre esperaba y mirando a la puerta para que saliera el doctor y para hacerle con la mano, ¿no? Para que la viera. Y entonces en una de esas la llaman a mi mamá. Y yo decía, uy, no tenemos ni, o sea, mi mamá sacó un ticket, pero ni siquiera le era el número del ticket y pasó rapidito. ¿Y cómo es esto, no? Entonces ahí cuando me di cuenta de que no, no era justo, ¿no? Que si es que no tenías algún contacto, tenías que esperar largas horas a ver a un doctor y hay muchas personas que realmente tiraban la toalla, ¿no? Y decían, así, ¿quién va a querer ir regularmente a un doctor, ¿no? Desde ahí decidí que quería ir al campo de la medicina, específicamente la psiquiatría. Mm. ¿Qué te trajo a Estados Unidos? Primero que nada, mi familia, ya tenemos familia acá, mi abuela, mis tíos estaban ya trabajando acá muchos años y habían aplicado para una visa para mis papás. Y como creo que demoraba más de 10 años, entonces mis papás ya, como que todos nos hemos olvidado de esa visa. Y en una de esas, ¡plum!, aparece. Entonces, bueno, fue ese afán de traer a la familia, juntar a la familia y también de emprender, porque mi papá trabajaba y era esas épocas en Perú que no les pagaban. Entonces mi papá trabajaba un montón, tenía un montón de clientes, él tenía su propia compañía, él tenía un montón de clientes, hacía todo lo que tenía que hacer, entregaba sus productos, pero le decían, ahora no tenemos el próximo mes. Entonces siempre tenía que cumplir con sus obligaciones con esos clientes, pero si dejaba de cumplir, habían menos posibilidades de que le pagaran. Mm. Y mi mamá también había perdido todo su retiro, había un fraude que hubo con su dinero de retiro, muchas personas estuvieron afectadas y perdió todo su retiro. Entonces como que dijeron, bueno, pues ni modo, igual estamos, o sea, no podemos estar peor de lo que estamos ahorita y todos pues, ¿no? Nos fuimos juntos. Yo me fui al norte, que había ya enseñado a esquiar a niños en Lake Tahoe y mi familia se quedó en el área de Santa Clarita, en California. Okay, okay. Entonces, ¿cómo llegaste acá a Maryland? ¿Cómo encontraste tu lugar aquí en Montgomery College? Sí, como que yo recuerdo que empezaba a tomar algunas clases porque como que mi idea todavía seguía que quería seguir medicina. Conocí a mi esposo y él fue el que consiguió trabajo y me trajo para este lado. Y yo estaba tratando de buscar opciones, ¿no? ¿Qué es dónde voy a estudiar? ¿Qué voy a seguir haciendo? Y en eso fue que apareció Montgomery College. Ahí es donde conocí a la consejera Evelyn González, que no te miento, ella realmente fue la persona que abrió la puerta, la ventana y todo para que uno se sienta cómodo, te sientas que perteneces, ¿no? Sobre todo es ese sentir de que aquí es donde tú tienes que ir. Y todo, obviamente, pues, ¿no? Inglés, por más de que estés en este país por tantos años, a veces uno se levanta como que, pucha, ¿no? El inglés no me sale. Entonces ella siempre te decía, no, mira, esas son las clases que tienes que llevar, tienes que hablar con tal persona y tal persona. Y ella lideraba uno de los clubs Latino Student Union y entonces me decía, Lucía,
esto es una opción para ti, puedes conocer a otros hispanos que también quieren crecer en el campus. Entonces ahí es donde conocí a Jim Walters, era el encargado de la oficina de vida de estudiantes. Y bueno, él ha fallecido, pero él dejó una marca en cada estudiante que tocaba. O sea, no interesaba de dónde venías, no interesaba qué carrera tenías. Él se sentaba contigo y te preguntaba qué querías hacer, te conectaba, te decía, ¿tienes un examen mañana? Ah, fuera de acá. ¿Qué haces acá? Vete a estudiar. Cuando habían opciones de hablar en público, a muchas personas los levantaba. Entonces, era de esos pocos mentores que existían y que caminaban, ¿no?, por todo el campus chequeando a los muchachos, porque a veces también habían personas que venían que no tenían ni que almorzar, había un montón de personas que estaban pasando momentos difíciles y tener una persona que chequeaba y que pensaba en tu futuro, ah, era realmente algo que conmovía, ¿no? Sí, me encanta que son las personas que más te impactaron aquí en Montgomery College fueron no necesariamente facultad, profesores, sino los que están ahí para apoyar, tú sabes, para saber, para navegar el sistema, para hacerte parte de la comunidad, porque, o sea, sí, es todos, es el profesor, son los que trabajan acá con los estudiantes, somos todos, o sea, ese papel, ese rol lo tomamos muy en serio, así que me toca el corazón saber eso. Y yo conozco a Evelyn, yo sé que tal vez Evelyn va a escuchar esto, así que shout out, Les un tiramos saludito, rosas. sí. No, y también otro shout out también para Rolf Barber. Él fue el que me conectó para mi primera internship en un, ¿cómo le dimos? Albergue de día para personas indigentes en Washington, D.C. Y era uno de esos, entro a su oficina y él me dice, espérate, agarro el teléfono yo y justo mi hermana está necesitando a alguien en este trabajo. Yo le digo, no, de verdad, así tan fácil. Me dice, ya, espera, espera, siéntate. Ok. Oye, John, tengo una chica acá que habla español y que no sé qué, no sé cuánto. Sí, ya, mándala, ya. Así me contrataron. Wow, Sí, o sea, es que Rolf se conoce a todo el mundo y también ese es otro conector, ¿verdad? sí, Como tú dices, ¿no? Es todo un sistema que te envuelve, que te apoya, te eleva, ¿no? Y te hace volar. Entonces, realmente siento que esa fue una de las transiciones que ayudaron muchísimo en mi vida. Aprendí mucho en ese trabajo. sí, sí. Cuéntame de eso, porque, bueno, has tenido, la verdad, tantas experiencias me, que podríamos hablar de muchas, pero de esa en particular, de trabajar con personas indigentes, homeless, en Washington, D.C. ¿Qué sacaste de eso? Sí, yo creo que lo más importante de esa experiencia es que aprendí que todos somos humanos y que no importa que si estamos sucios, no tenemos zapatos, no tenemos dónde quedarnos a dormir, todos valemos y todos, al final, todos somos humanos y hermanos, ¿no? A mí me contrataron para desarrollar un proyecto de 6 meses, una currículum de clases psicoeducacionales, que lo que jamás había hecho en mi vida, o sea, de nada sabía. Pero yo tuve la oportunidad de leer mucho y aprender de psicología mucho tiempo antes y durante el proceso. Y lo que desarrollé fue varias clases que les apoyaron mucho a descubrirse quiénes eran ellos mismos. Nunca me voy a olvidar de una persona que le encantaron tanto bueno, mis grupos y me dijo, señorita Lucía, muchas gracias por haber tenido la clase hoy día, porque si usted no lo hubiera tenido la clase, yo me hubiera ido a robar un six-pack de cerveza en el Giant al frente. Y él le decía, bueno, espero que usted venga todos los días, pero siempre era así, todos los días había que luchar, porque estas eran personas que luchaban contra el alcohol, las drogas y no tenían nada saludable que hacer durante el día. Entonces yo incorporaba pues el tema del medio ambiente, de la salud, de la autoestima. Les trabajé mucho la autoestima. Un día les traje un espejo y como era un círculo, ¿no?, de grupo de apoyo, los pasábamos los espejos para que todo el mundo viera su apariencia y para que me dijeran realmente qué es lo que siente, cómo se siente después de verse así. Y muchos no se veían en el espejo por meses. Ah, O sea, algo que nosotros lo tenemos, todos los días nos despertamos, vamos a vernos al espejo,
muchas personas no tienen acceso a eso. Entonces había que regresar a cero, cómo nos humanizamos, ¿no? Y qué cosas podemos dar a las personas que, que a veces no están en la misma situación que nosotros. Entonces, para mí me hizo sentir como que había mucho, mucho que hacer, mucho que aprender y sobre todo ver a las personas como uno. Esa compasión por personas en estas situaciones tan tristes, no, tú no terminaste ahí y te olvidaste y ya, you moved on, sino que sé que hasta ahora, o sea, todos los años vas, preparas comidas con tus hijos, con tu familia, y vas y se los entregas, ¿no? En la Navidad, en ese frío. Y bueno, que de verdad te aplaudo, ese labor es muy, muy, muy lindo y muy importante poder pasarle eso a tus hijos. Gracias, sí, tratamos de hacer lo que se puede porque realmente los niños realmente, ellos se comportan como sus padres, ¿no? Y yo quiero que ellos no pierdan ese amor al prójimo y al ayudar. Sí. Ahora cuéntame, ¿cómo llegaste a, bueno, a encontrar tu vocación en salud pública, ¿no? Ahora trabajas con el American Heart Association, estás muy, muy involucrada en las iniciativas que están haciendo en la comunidad. Cuéntame cómo llegaste a eso. Cuando yo terminé Montgomery College, quería yo seguir mi pasión de la medicina. Estudié biología, estuve trabajando en un laboratorio de investigaciones, estaba secuenciando ADN y estaba trabajando mucho tratando de escribir mi propio documento de investigación. Y en esa temporada, pues, que quedó embarazada de mi primer hijo. Y muchas personas siempre me dicen, pero ¿por qué no seguiste? Yo le digo, no, sí, yo intenté seguir hasta el final. Y mi esposo, gracias a Dios, mi esposo siempre me apoyó. Entonces seguí, me gradué y como que ahí hice un pare y me quedé con mi hijo lo más que pude en casa. Y como que ahí fue una especie de reconocer que otra vez, ¿qué es lo que voy a hacer? O voy a seguir haciendo medicina, voy a poner a este muchachito en un daycare, tengo que buscar un trabajo, ¿qué voy a hacer? Entonces eran tantas cosas que pasaban por mi cabeza que al final pues terminé con depresión postparto. Entonces no sabía dónde estaba, no sabía quién era y era un redescubrirme que era realmente necesario. Y hasta ahora le digo a mi hijo que ahora tiene 12 años, si yo hubiera seguido ese camino de medicina, no estaría aquí contigo y no hubiera hecho lo que he estado haciendo en la comunidad. Entonces siento que las cosas pasan por algo a veces, pero uno tiene que pasar por ese proceso de que esto ya no es. Y emocionalmente también es un choque porque toda mi vida yo quería hacer esto, ¿verdad? Sí. Entonces, como yo no soy una de esas personas pues que se queda sin hacer nada, por más que depresión que tenga, yo creo que lo superé mucho con mi primo, me decía, haz ejercicio, me dijo mi primo. Entonces, me puse las pilas con el ejercicio, me volví consejera de lactancia materna, Mm. porque ya en eso también estaba esperando a mi segundo hijo. Y empecé a darme cuenta de que realmente no había nadie que daba consejería de lactancia materna en español. Mm. Entonces dije, no, esa soy yo. Entonces me metí por esa parte. Empecé, obviamente, aprendiendo de los grupos de apoyo en inglés y me mandé solita, empecé a buscar mamás. Entonces me empecé a ir a las ferias de la comunidad, en Langley Park, estaba buscando mamás. Y así yo me llevaba las mesas de mis hijitos con mis sillitas, y los ponía a ellos ahí al costado de mi mesa porque yo obviamente no tenía de que nadie que me los cuide, pero yo dije, no, esto lo voy a hacer. Son parte Eran de parte la presentación. del espectáculo. Sí, Y, buenísimo. y eso les decía a las mamás, sus niños pueden sentarse con mis niños a pintar o a romper lo que quieran ahí abajo en la mesita y yo les voy a hablar a ustedes de qué importante es dar de lactar a los muchachos. Mm. Y los lunes tenemos un grupo a las 6. Y así iba todas las veces que podía. Y en una de esas, una de las organizaciones que lográbamos bueno, donde tenía el espacio para hacer las clases, me dijeron, mira, tenemos un proyecto y tú lo haces, o sea, tú lideras todo eso tan bien que necesitamos que lideres este proyecto. Y así me salió mi trabajo liderando el pilot
Food is Medicine del condado de Montgomery. La comida es medicina. Yo lo que quería entender era cómo ayudar a las familias a comer mejor y cómo a cuidarse a ellas mismas, porque lo que yo entendí de todo mi trabajo desde siempre es que nosotros los inmigrantes venimos a darles un mejor futuro a nuestros hijos, a nuestras familias, pero no necesariamente cuidarnos a nosotros. Recuerdo que conocí a una mamá con depresión y que también era participante de este programa de comida que le decíamos el programa de diabetes. Y ella recibía la comida regularmente, me decía, pero es que a veces no sé qué hacer, la comida se queda ahí en la esquina. Y yo le decía, y, ¿pero quién más está en tu casa? Y ella me decía que tenía una hija de 14 años, que no salía de su cuarto, que estaba deprimida. Entonces yo empecé a hablar con ella y decía, no, pero es que tienen que trabajar juntas, tienen que ver cómo avanzar juntas, ¿no? Entonces, cuando la mamá se dio cuenta de que ya no tenía que ir ella sola, tenía que trabajar con su hija y que ellas dos hacían la familia, la mamá bajó de peso y la hija empezó a bajar de peso también. Ah, Y, y no es porque, es que no hay nadie que les aconseje, no tienen tiempo, a veces me decía, a veces me quedo trabajando 2 trabajos, me tomo el bus de regreso, no veo a la hija y mi hija tampoco no quiere hablar conmigo porque ni me ve todo el día. Pero si hacemos poquitos cambios, empezamos a cocinar juntas, a hacer actividades juntas, poco a poco empieza a mejorar la relación. Una vez estuve en la casa de una persona, de un señor, que no podía recibir los vegetales porque tenía una infestación de unos bichos. mm, Entonces, ese también era un problema, ¿no? Que uno iba a la casa de alguien y ahí es donde te das cuenta realmente las limitaciones que tiene. A veces no tienen cocina. ¿No? Entonces, ¿cómo van a cocinar los vegetales que nosotros les traemos si no tienen cocina, verdad? Entonces, mm. eso es lo que a mí me encanta del trabajo de ir a ver qué uno puede ayudar, qué tipo de apoyo se le puede dar a una persona que tiene diferentes, de acceso diferente a cocinar o tal vez a servicios, ¿no? No basta solamente con decir, mira, aquí está el dinero, aquí está la ayuda. Uno piensa que ya hiciste tu trabajo y en realidad requiere conocer a las personas, requiere involucrarse, es un sacrificio de tiempo, de energía, es un gasto emocional, pero es lo que de verdad va a hacer la diferencia en sus vidas. Y obvio, es muy difícil, pero se necesitan personas que estén dispuestas a hacerlo, ¿no? Y personas que estén trabajando en la comunidad, ¿no? Que no tengan miedo de meterse ahí, ¿no? Sí, y es complicado porque lo que nosotros trabajamos mucho era el plan de acción. Sin plan, yo siempre decía, si no hay plan de acción para cada participante de un programa, es muy difícil que ellos cambien de su comportamiento, porque lo que queremos es que cambien de su comportamiento a algo más saludable, ¿verdad? Mm. Entonces, siempre hay que chequear, hay que ver y sobre todo darles esperanza, ¿no? De que toda la vida no vas a vivir así, toda la vida no siempre vas a pasar por carencias. Esto es una etapa que mañana tal vez no va a ser así. Hablemos un poco de la salud del corazón, ya que estamos en el mes de febrero, ¿no? Sí. Entonces, hablamos del corazón, pero no solamente en lo romántico, sino también en la salud. ¿De qué cosas deberíamos estar pendientes en cuanto a lo que es el cuidado de nuestra salud cardiovascular? Lo primero es saber todos nuestros números, ir a nuestros chequeos regulares. Lo más importante es tener nuestros exámenes de sangre, saber cuánto tenemos de A1C, del azúcar en la sangre, el colesterol y la presión. Es muy importante chequear nuestra presión regularmente. A la presión alta se le dice también el asesino silencioso, Mm. porque generalmente no presenta síntomas y realmente nos puede coger a todos ¿no? de sorpresa. Esto es la hipertensión. Correcto. ¿Dónde, digamos, pueden encontrar ese tipo de pruebas si se quieren ir y medir la tensión? O sea, ¿cómo buscan, cómo recomiendas que la gente pueda buscar ese tipo de apoyo? Buenísimo. En el condado de Montgomery hay una iniciativa que se llama la Iniciativa Latina
y también pueden llamar al 311 del condado de Montgomery. Tienen muchas oficinas diferentes. Obviamente que son riesgos alimenticios también y de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, si fumamos, si comemos comidas que no son las más indicadas, si tenemos una vida sedentaria, también eso complica las cosas, ¿no? También lo que muchas personas no se dan cuenta es el cuánto descansamos, cuánto dormimos. Si tenemos una cantidad adecuada de sueño cada noche, tenemos mejores condiciones para nuestra vida. Así es. Mira, antes de terminar, siempre me encanta hacer esta pregunta porque para nosotros, o sea, yo sé, tú lo haces de tantas maneras, ¿no? Conectamos con nuestras raíces, con nuestra cultura y yo sé que tú estás muy involucrada también con el tema del idioma, del quechua, ¿no? Pero ¿cómo tú conectas con tus raíces? Yo siento que, bueno, el año pasado empecé a aprender quechua porque estaba muy llamada a todo el sufrimiento que la mujer andina ha pasado, pero a la vez con mucha admiración de todo lo que la mujer andina logra. Porque yo me puedo quejar de mis dos niños cuando eran chiquitos, pero viene una mujer andina con su rebaño de 100 ovejas, con dos perros, con dos niños y con un montón de heno que está cargando encima, ¿no? Y yo me miro y me miraba, recuerdo cuando estuve en Cusco hace poco, decía, ¿y yo cómo me quejo? Porque estas personas tienen tanta fuerza, tanta resiliencia y encima siguen adelante. Y yo recuerdo que tenía una conversación con una de ellas y yo le decía, ¿y cuáles son tus sueños? ¿Y qué es cuál es el siguiente paso? Y me decían, estoy buscando qué otro terreno me voy a comprar. Entonces, la visión, ¿no? La visión a futuro que tienen ellas, por más de que uno viva en una situación completamente diferente, la visión andina es tan am, pacífica, te lleva a lugares que son impresionantes y sobre todo te lleva a tener una paz, paz con el planeta, paz con tu familia y paz en comunidad. Y yo creo que eso es lo que me empuja, ese es mi motor, que yo también quisiera ver acá también, esa paz con el planeta, paz con la familia y paz con la comunidad. Mira, no quiero superar lo que has dicho porque lo dijiste bellísimo, así que vamos a terminarlo ahí, pero te doy mil gracias por venir acá, por compartir de tu sabiduría, de todo lo que has aprendido, todo lo que has visto, todos estos años trabajando por la salud de nuestra comunidad, haciéndolo con una compasión muy especial, dado las experiencias que has tenido, así que pa'lante. No, gracias Carolina otra vez y felicitaciones, de verdad. Me encanta este espacio y te deseo todo lo mejor siempre. Gracias.